Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Magui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí a Loreto Brotons. Loreto, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Magui, buenas tardes en España, creo que para ti son buenos días. Así Pues es. estoy bien, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí estar aquí. Genial, pues hoy os traigo a Loreto, muy recomendada por varias personas que conozco, para hablar de un tema fascinante, que es el diagnóstico de neurodivergencia o neurodivergencias, porque son varias, en niñas y en mujeres. Toda la parte de el sesgo de género, sobre todo a nivel de diagnóstico, porque obviamente esto es un tema amplísimo. Solamente vamos a hablar de la parte diagnóstica, porque obviamente hay toda una serie de otros temas que tienen que ver con abordajes, que tienen que ver con calidad de vida y con dificultades también, también en base un poco a estas diferencias, tal vez, en la presentación de ciertas neurodivergencias, y de esto vamos a hablar. Nos vamos a enfocar sobre todo en autismo, pero seguramente que también saldrá por ahí el TDAH. Pero antes de entrar en materia, os quiero presentar a Loreto, que es médico psiquiatra con 25 años de experiencia clínica, tanto en la sanidad pública española como en su consulta privada. Ha desarrollado la mayor parte de su trabajo a lo largo de estos años en la población, con población infantojuvenil, o sea, con niños y con jóvenes. Y se ha especializado sobre todo en el trabajo con niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo, como son el TDA y el espectro de los autismos. Y también es autora de un libro, el libro Te escucho mejor si no te miro, retratos del autismo, que es un libro que os recomiendo muchísimo. Yo todavía no tengo copia porque estoy en Estados Unidos y estoy intentando conseguirla, pero ahí está en mi lista. Así que, Loreto, de nuevo, bienvenida. Vamos a hablar de la importancia de este tema, porque hasta hace mucho se pensaba que la prevalencia del TEA, trastorno del espectro autista, y del TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, era mucho mayor en niños y en hombres que en niñas y mujeres. Sin embargo, en la actualidad se considera que la prevalencia es 1:1, más o menos es igual, más o menos. Así que cuéntanos cómo ves tú este cambio desde tu perspectiva profesional y desde tu experiencia profesional de los últimos años. Muy bien, yo creo que a nivel de perspectiva profesional y autores están hablando de eso, de esa equivalencia uno a uno, todavía no está reflejado en la literatura y es posible que tarde esto en quedar reflejado. Porque no tenemos neuromarcadores, porque son muy difíciles los diagnósticos, los consensos entre profesionales, incluso sobre dónde poner el límite para diagnosticar un TEA. Al hacerse dimensional, pues es una graduación, ¿no? Y ahí hay muchas dificultades en cuanto a cuantificar cuántas personas con TEA existen. De hecho, ha habido un incremento, pues si hace 30 años había un autismo mm, 4 autismos cada 20.000, ¿no? Pues luego pasó a uno pues, cada 100 y últimamente pues está hablando de 3, del último que está saliendo, 3 de cada 100. Quizá hay más, pero esto es lo que está reflejado en las estadísticas. Y bueno, la realidad clínica es que yo como profesional, como digo yo, en primera línea de batalla, porque yo me dedico absolutamente a la clínica, y la clínica implica ver muchos niños, niñas. Sobre todo eso ha sido mi mayor campo de formación, porque aunque soy psiquiatra de adultos, luego ahora ya tengo reconocida el título de psiquiatría infantil. Cuando acabé la especialidad de adultos me metí ya directamente a ver niños. Y bueno, ahí empiezas a salir de los estereotipos de los libros, que son pocos,
que dejan pie a que si no estás formado puedas hacer sobrediagnósticos o infradiagnósticos y empiezas a ver la realidad de la consulta. Pero claro, esa realidad tiene que tomar perspectiva. Perspectiva es ver a mucha gente para decidir qué se sale de lo normal. Y al principio, a por mucho psiquiatra que seas, cuando empiezas a funcionar, los libros te dicen unos parámetros, pero la vida, la realidad, te enseña muchas cosas diferentes y tú tienes que lidiar dónde está el límite de la normalidad. Desde luego que en los extremos encuentras esto es claramente anormal, pero ¿qué pasa con las cosas que rondan el extremo, que no sabes, que sitúas? Bueno, pues en este día a día pasé a dedicarme en exclusivo al espectro del autista, del mundo autista, viendo a niños y adolescentes, a niños con trastornos mental grave. ¿Qué era eso? Pues niños que no se sabía muy bien qué le pasaba, pero que tenían muchísima afectación y que no encajaban en otros cuadros, con lo cual acababan viniendo al programa. Y ahí empecé, pues sí, a reconocer a los autistas del libro, que tampoco venían tanto, porque cuando son muy claros, directamente se diagnostican muy tempranamente y ya pasan por otros circuitos. Y curiosamente, eh, se les cuida de la manera en que se les puede cuidar. Y claro que tienen un sufrimiento y una afectación brutal e importantísima, pero no entran en el circuito de psiquiatría. Yo a veces me pregunto si gracias a esos cuidados especiales y adaptarnos a sus necesidades no los acabamos de romper, estos chicos. Pero bueno, luego están los que no entran parte, no forman parte de este grupo tan llamativo, ¿no? Tan claro de autistas que empezaron a venir a consulta y empiezas a diagnosticar. Por supuesto que primero son los más graves, luego los un poquito menos graves, y empiezas a ampliar, esto parece que también forma, esto parece que también forma, y aquí no entraban las niñas, yo no veía ninguna niña. De hecho, eché fuera a muchos niños que decían, no puede ser, yo me he peleado muchísimo con los límites, esto no puede ser un autismo, esto no entra. Qué inseguridad, ¿no? No saber si te estás pasando en el diagnóstico, si estás dando etiquetas que pueden asustar a la gente, si también te estás quedando corto, con lo cual estás dejando sin posibilidades de apoyo o de reconocimiento o de formación en estos límites. Bueno, los niños empezaron a ver niños y yo también pensaba que no había niñas. Hasta que cuando empecé a ver a los niños más dentro del espectro, los más camuflados, y que ya no tuve dudas de que estos niños formaban parte del espectro autista, entonces se te enciende la luz y dices, ¿y estas niñas? Y empiezas a reconocer a las niñas. Y te das cuenta que muchas no consultan de niña, algunas sí, por mutismos, por rabietas, por ansiedades, por que no pueden ir a clase, pues, en general por problemas de este tipo de conducta o por mucha inhibición, pero bueno, la mayoría creo que suelen pasar desapercibidas y de pronto aparecen, y aparecen ya en una edad más complicada que es la adolescencia, que es cuando de pronto hay un boom de consultas de chicas en la salud mental infanto-juvenil. Yo creo que es toda esta neurodivergencia que queda oculta y que de pronto debuta cuando ya no tienen capacidad de compensar. Entonces, ya yendo para atrás, me empecé a dar cuenta de cuántas niñas yo había desestimado. Es que ni siquiera me había planteado el diagnóstico de autismo. Y a día de hoy es algo que me planteo como diagnóstico diferencial en cada persona que atiendo en consulta. Por supuesto que podemos ver enfermedades, tiene un trastorno depresivo, ya, pero ¿por qué? Y en el diagnóstico diferencial que entre en tu categoría de posibilidades el espectro autista. Así que a día de hoy, pues me parece que sí que nos acercamos al uno a uno con sus matices, ¿no? Hay que buscar. Exacto. Me ha encantado, rescato varias expresiones, un poco la tensión entre parámetros y límites, en el sentido de que creo que es muy, muy importante decirlo a las claras. Los diagnósticos, en cuanto a qué constituye un diagnóstico, son acuerdos, digamos, sociomédicos, en el sentido de que están establecidos por un grupo de personas que deciden que el diagnóstico se basa en este tipo de parámetros y que tiene este tipo de límites o, digamos, de techos, ¿no? de líneas limítrofes, y que luego
muchas veces, muchos años después, es también adaptado y aceptado por la sociedad y se vuelve pues un acuerdo. Entonces creo Ujú. que es muy, muy importante. Yo como socióloga me permito aportar este granito de arena y entender que el autismo, el TDA, cualquier neurodivergencia no es una realidad única, excluyente de otras realidades y que se pueda delimitar de manera totalmente dicotómica, sí o no. Está llena de grises y es apta para evolucionar, porque es un acuerdo social. Es un acuerdo social, en principio, dentro de una sociedad que es la sociedad de los médicos, de los psiquiatras, en el caso del DSM, que es el manual por excelencia de diagnósticos clínicos utilizado en todo el mundo. Ese acuerdo social básicamente se deriva de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Entonces son una serie de personas que deciden, obviamente, con unos procesos muy complejos, me imagino, de revisión y de actualización, teniendo en cuenta muchísimas estadísticas y muchísimos temas de los que tampoco tenemos que saber, pero eso está establecido como un acuerdo, es un acuerdo social y por lo tanto va a cambiar. Va a cambiar y va a ir evolucionando según sepamos más sobre las realidades de las personas autistas, en el caso del TEA, ¿no? Entonces, volviendo al tema que nos trae aquí Loreto, ¿hay rasgos, tú dirías que hay rasgos o diferencias significativas que se observen comúnmente en el diagnóstico de TEA, de autismo, de niñas y mujeres con respecto a los varones? Vale, volvemos a los estereotipos, ¿vale? Cuando hablamos de varones, nos estamos refiriendo a una mínima parte del varón con TEA. Insisto, hay más que mujeres, es una presentación clásica en hombres, la que tenemos en la cabeza, pero se escapan de ahí también muchos chicos con fenotipo que parece el de las chicas, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vale, vámonos a ese perfil mujer que que resulta tan diferente, tan chocante, que por eso nunca tenemos en la cabeza cuando nos enfrentamos a las chicas, porque nuestro estereotipo masculino prima y es como muy rígido. Así que, en el fondo, no hay diferencias. Yo hoy me cuesta ahora hablar de diferencias porque creo que en la base estamos hablando de lo mismo con diferente graduación, ¿vale? Pero bueno, en la manifestación clínica sí que hay muchas diferencias. El perfil masculino, pues tenemos un perfil pues tremendamente asocial, que tenemos ya insisto, es el concepto. Para nada es así. Pero bueno, es la imagen que muestran y si no puedes entender lo que hay debajo, puedes entender que detrás no te quiero mirar a los ojos, significa que no me importas, ¿no? Yo pienso que es al revés. Me afecta tanto tu mirada que no puedo ni mirarte. Me estresa tanto estar contigo que no puedo ni acercarme. Me encantaría acercarme, pero la vida con otro que marca otros ritmos me es tremendamente irritante y estresante. Así que solo puedo estar solo, ¿vale? El perfil masculino es visto un poco así, desde esa falta de contacto, falta de deseo social, que si es muy temprano esta ruptura, esta aparición de fenotipo autista, y es muy claro, sí que es verdad que no tiene acercamientos sociales, porque realmente no es que no sean cariñosos. ¿Cuántos autistas hay muy grandes que la madre dice es lo más cariñoso que hay, es lo más tierno que hay? Pero solo pueden ir a su ritmo. Y si el mundo no se adapta a ellos, no lo soportan. Entonces no pueden funcionar de otra manera. Bueno, ¿qué pasa con las chicas? Contrariamente a lo que pensamos, ¿no? Las mujeres con espectro autista sí que tienen un gran deseo social, como cualquier otra persona. Y sí que lo pueden sentir. O sea, a lo mejor el autista del libro, perfil masculino, no se atreve o sea, no puede ni llegar a ese deseo. Es tan estresante el mundo con otro que es que directamente lo detesta, lo odia porque le estresa en exceso, porque le pide cosas que no puede dar. Pero conforme te vas alejando de esa intensidad sintomática, sí que hay un deseo lo que pasa es que hay un sufrimiento yo deseo tener amistades, yo deseo encajar,
pero no puedo hacerlo. Me siento torpe, me siento incómoda, no sé qué decir, no sé cómo hacer. Intento todo el rato agradar. Soy tremendamente, tremendamente sensible y entonces todo el mundo malinterpreta que me lo tomo toda la tremenda, que soy excesivamente explosiva, sentimental. Entonces voy jugando con este exceso de sensibilidad que hay en la interacción social y me quedo continuamente paralizada por encuentros sociales que me van descolocando y ahí aparece una torpeza, una sensación de me he quedado parada en la mirada de antes, significaría que no le caigo bien. Hay un continuo, una desincronización que te aleja y un temor a la reacción del otro muchas veces que empieza a aparecer a partir de una edad. Porque a lo mejor estas niñas antes eran tremendamente extrovertidas, felices, contentas, porque tienen mucha emoción dentro y eran disfrutonas hasta que se empiezan a pegar tropiezos y empiezan a coger mucho miedo al mundo. ¿Vale? Así que es muy típico. El antes era, hablaba con cualquiera, era tan feliz, disfrutaba con todo, siempre se estaba riendo. Eso puede ser ya cuando empiezan a camuflar, o sea, no llaman la atención, ¿no? Es una niña muy feliz y de pronto se empieza a retraer, empieza a alejarse, empieza a tener miedo de ir al colegio, empieza a tener dolores de tripa, empiezan a aparecer el concepto de error y respuesta del otro ante el error y no soportan ese sufrimiento, ese error, les angustia en exceso. Así que es mentira que no puedan mirar a los ojos. Claro que pueden mirar a los ojos, solo que si son muy sensibles, muchas te dicen, yo miro, pero intento apartar la mirada pronto, o tengo un punto en la mirada, pero ya eso es muy elaborado, con mucha edad. Empiezan Claro, a y ahí hacer... estamos hablando de algo que has comentado antes, que es la compensación, y que creo que aquí se hila muy bien con la siguiente pregunta que tenía para ti, que es todo este tema del enmascaramiento, el camuflaje, la compensación. Son términos que se utilizan a menudo para hablar de las mujeres neurodivergentes y de las adolescentes neurodivergentes también, eh, que, como acabas de decir tú, aparentemente de niñas, pues no tenían una presentación atípica, pero llega un punto en el que ellas mismas sienten que tienen que ser otras o que tienen que aparentar ser otras para ser aceptadas en sociedad o para que ellas se sientan aceptadas en sociedad, porque no es lo mismo una cosa que la otra, pero igualmente nos influye en el comportamiento social, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más sobre este tema, que yo sé que es un tema amplísimo y que daría para hablar de un episodio completo, todo el tema del camuflaje, pero cuéntanos un poquito más precisamente por qué es un tema que viene muy asociado a la presentación en femenino, sobre todo del autismo. Vale, las mujeres son hiperempáticas, o sea, hay una hiperempatía. Si la hiperempatía, yo ahí apuesto porque el autismo lo que hay es un exceso de empatía, pero cuando es tan grande, se rompe la empatía. Parece que hay una, no me pongo en tu lugar porque solo estoy en mi emoción en ese momento. Bueno, las mujeres hay una hiperempatía, es decir, son porosas, sienten muchísimo, muchísimo lo que hay al otro lado. Y en ese sentir, están casi pensando por el otro en vez de pensando por ellas. Están pensando todo el rato, le va a gustar lo que voy a decir, le va a sentar mal, le va a molestar, porque no quieren dañar a nadie, no quieren enfadar a nadie. Y entonces van todo el rato camuflándose y son muy, también tienden a ser bastante rígidas y perfeccionistas en ese intento de no fallar, porque sienten mucho el error, equivocarse, entonces necesitan como reglas para funcionar bien. Así que pueden funcionar muy bien en rol, ya sé cuál es lo que tengo que hacer, voy a adoptar este rol, voy a ser la cuidadora de estos niños, voy a ser la mediadora de conflictos, voy a ser la que atiende a los ancianos y desarrollar eso perfectamente porque saben cuál es su papel y en cambio sentirse muy confundidas y aturdidas en las dinámicas habituales donde hay contratiempos, donde los niños se pegan cortes, donde se rompen los roles de ser bueno, respetar al otro. En este dinamismo de las relaciones en el uno a uno empiezan a estresarse mucho. Entonces, ellas son listas, mayoría, y dicen, yo tengo que encajar, es que no tengo otra alternativa. Y además no saben que lo que les pasa es algo diferente a lo de los demás. O sea, se sienten un bicho raro, pero el error es suyo. Es decir, algo están haciendo mal.
Así que vamos a copiar. Si yo no sé muy bien cómo hacer, voy a fijarme en esta persona, en este personaje, me voy a fusionar con esta otra niña, alguien que me haga sentir cómoda o segura o que tengo una regla de funcionamiento, pero si ese comodín se va o si ese rol se cae, pues se sienten abrumadas por esta falta de fluidez y de exceso de sensibilidad que les va frenando y les va bloqueando continuamente. Así que claro que tienden a camuflar, lo hacen perfectamente bien. Y si algo he aprendido es que eh, no puedes, hay veces que encuentras matices, si quieres estás muy entrenado, pequeños momentos donde les pillas en rasgos que la experiencia, pues aquí ha aparecido, ¿no? Esta parte que tanto intenta camuflar y que tanto le ha servido para no ser foco de rechazo, de sentirse errónea, pero a la vez dificulta muchísimo el proceso diagnóstico, dificulta mucho la detección, incluso en las propias familias. Pueden no entender, ¿no? Y esto me lleva también a algo que has comentado antes del el circuito de psiquiatría, ¿no? Esto de estar en el circuito de psiquiatría y has aludido al hecho de que precisamente en muchos casos, imagino, hay adolescentes y mujeres que vienen a ti no porque haya una sospecha de autismo, sino precisamente por el resultado, el coste, el precio, las consecuencias de estar enmascarada, de camuflarse durante tanto tiempo, el coste que eso les conlleva a nivel de ansiedad, a nivel de depresión, a nivel de otros, digamos, otras sintomatologías clínicas, ¿no? Cuéntanos un poco si este Claro, puede ser el punto de entrada precisamente para muchas mujeres y para muchas es el adolescentes. principal punto de entrada. No vienen por, es que me noto que soy muy sensible, sin más, o me noto que me cuesta fluir con las amigas, o me noto que en clase en el fondo soy muy inquieta o que me despisto continuamente, puede pasar. O que soy muy impulsiva y entonces a veces me adelanto y digo lo que no debo. O sea, no viene por eso. Generalmente viene por las consecuencias, las heridas de muchísimos, generalmente es la ansiedad. Empieza por ansiedad, pero si la ansiedad es lesivo para el cerebro, todos tenemos ansiedad en grados normales, es adaptativo, nos lleva a progresar, a buscar estrategias diferentes, pero cuando la ansiedad es continua, excesiva, es lesiva. Y ahí empieza, si bien el espectro autista podría no ser una enfermedad, es una forma del cerebro, la ansiedad sí que lesiona el cerebro y ahí empieza ansiedad, depresión, eh, gestos autolíticos, somatizaciones, trastornos obsesivos, con el tiempo trastornos de personalidad, aspectos ciclotímicos. Empieza una variedad clínica porque el cerebro no puede más y se rompe. Y entonces te encuentras con la herida y nos dedicamos a curar esas heridas sin tener en cuenta por qué han aparecido. Y es verdad que el camuflaje lleva, ¿qué es el camuflaje? Es tengo que seguir rodando. Es que muchas no se pueden permitir no camuflarse. El día a día escolar no te puede permitir, es que no voy al colegio, mamá, porque es que estoy tan saturada de la clase, de los ruidos de los alumnos, de los conflictos, de esta profesora que grita más de lo normal y a mí me estresa tanto. No me lo puedo permitir y si lo digo me dicen, pues te aguantas, hija, que es la vida. Así que es supervivencia. El camuflaje es sobrevivir y seguir. Y solo se les permite salir cuando enferman, cuando están muy rotas y entonces todo el mundo se asusta y entonces ya las sacamos del circuito, las dejamos descansar y ni con esas, porque parece que la enfermedad mental tiene mucho de, bueno, es porque no quiere, es un poco exagerada y hay una falta de empatía de los no afectados, Del entorno, del exacto. O sea, entorno. que en el fondo es que esto me parece brutalmente importante, así que lo voy a recalcar lo que acabas de decir. La ansiedad lesiona el cerebro, pero la ansiedad en estos casos es un producto, la ansiedad a estos niveles clínicos tan significativos es un producto del enmascaramiento, del camuflaje, que es un método de supervivencia
por la absolutamente. diferencia con el entorno. Pero entonces el que está deshabilitado, el que está discapacitado, la discapacitación no viene por el autismo, viene por el entorno, o sea, y viene por la diferencia con el entorno y la necesidad internalizada de adaptarse al entorno a pesar de que eso lleve de alguna manera una, digamos, violación de la autenticidad propia, de la manera de operar propia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, de nuevo, desde un punto de vista social, de responsabilidad social. Si solamente llegamos en muchos casos a diagnósticos de autismo o de TDAH porque nos rompemos, entonces ahí la responsabilidad es social. Parece que entonces, hasta que no te rompas, no te voy a intentar recomponer. No solamente eso, no voy a intentar Tal entender por cual, qué te has tal roto. cual. Y Es además, demasiado tarde, ¿no? así es, así es. Ya se ha hecho una herida, una fractura y el cuerpo tiene memoria. Entonces, una vez que se ha roto, se puede volver a romper. Aparte de todo el sufrimiento asociado a eso. Pero aún seguimos ahí. Se tiene que adaptar a todo costa, a todo coste. Tiene que seguir, tiene que hacer vida normal y porque necesita, porque es bueno para él. ¿Para qué? Depende, depende igual. Lo que es bueno para el 90% de los niños es malo para un 10%, para un 8% y es nefasto, nefasto para un 2%. Tendría que estar prohibido hacer eso en ese porcentaje pequeño, ¿no?, de casos. En otros habría que adaptar. Y en otros, bienvenidos al colegio. Bueno, puedes con la vida, hay sufrimientos, habrá que entrenarte. Bien, pero no podemos ignorar que les obligamos a enmascarar. Y los que no enmascaran, generalmente, es extraño eso, porque tienen un déficit mayor, y entonces no Entonces, exacto, ¿no? Es como, bueno, a ti ya te han colgado el San Benito, digamos, de la etiqueta, la tienes ahí puesta sobre la frente y entonces de alguna manera o te ignoran en el sentido de que te hacen una inclusión muy parcial en la que te adaptan lo que se puede y lo que no se puede, pues directamente no participas. Pero si eres, es siempre un poco el debate del autismo leve, no es autismo fácil, al contrario, es es muy incluso más difícil. difícil aún. Para mí es más, bueno, no quiero decir que no sea tremendamente duro y difícil los autismos severos, que lo son, ¿vale? Pero no podemos menospreciar en absoluto el autismo leve, porque es el que parece normal, al que se le exige exactamente como a uno normal, pero no tienen esas capacidades para vivir la vida al uso. Ujú. Y si la viven, se enferman psiquiátricamente. Pueden llegar a tener patologías muy, muy severas por no poder más, por sobrecarga de todo tipo. Y están completamente incomprendidos y ellos mismos tampoco se entienden, se culpabilizan. Ujú. ¿Vale? Y cuéntanos entonces, Loreto, ¿hay herramientas o criterios de evaluación específicos que tengan en cuenta la presentación de este autismo leve, por utilizar un resumen, ¿no? Un término resumido, en las niñas y en las jóvenes y en las mujeres? ¿O cómo gestionas tú, tienes en cuenta estas posibles diferencias de género en los criterios y en el propio proceso de diagnóstico que tú haces? Sí, por supuesto que yo tengo mi propio proceso de diagnóstico con una visión en la que ya he visto muchas niñas, entonces empiezo a explorar con preguntas determinadas, con un árbol de preguntas sobre cada cosa que quiero explorar, porque hay muchas manifestaciones y porque hay que ir a buscar el autismo, hay que ir a desgranar el síntoma, porque a lo mejor ellos no cuentan, porque eso no es su problema es que no me relaciono, pero no empiezan a entender que ya tienen aspectos sensoriales, que empiezan al clínico a darle pistas de que esa dificultad para relacionarse no tiene que ver con un momento puntual o con una cosa que no tenga, ¿sabes? Nos lleva hacia la neurodivergencia. Entonces hay que explorar la neurodivergencia. Y en este sentido, a mí me encanta cuando veo guías que empiezan a ver de valoración del espectro autista en mujeres, porque estoy completamente de acuerdo con ellas. Con lo cual, sin haberse reunido conmigo, hay un consenso que los que vamos viendo, niñas y mujeres y adolescentes, empezamos a reflejar lo mismo. Y que se sale de los libros al uso y que amplía
y pone el foco en la dimensionalidad del espectro para que se abra la visión tan rígida e inflexible que tenemos cuando evaluamos un espectro, una persona, y pensamos que solo es eso. A este sentido, pues por ejemplo, a mí me encanta Merino, hay una guía del 2018, ¿vale? También está la guía de la SCAP del 2020. También contamos con el estudio Delphi. Es un estudio muy interesante donde 20 expertos, ¿no?, de varios países se reúnen para hacer un consenso de cómo evaluar el autismo en mujeres. Así que estas guías ya dan mucha información de lo que tenemos que tener en cuenta. Y creo que son de obligada lectura para profesionales que trabajan y que tienen que evaluar los espectros autistas. Cuéntanos, danos un par de ejemplos que puedas recordar tal vez para, digamos, aterrizar esto a las personas que nos están escuchando y digan, ok, pero qué diferencias podrían ser, ¿no? Y de nuevo, entendiendo que esto no es blanco-negro, que esto es una escala de grises continua. Entonces, en muchos casos, me imagino que lo que nos vas a decir no es que no se aplique a los hombres, sino que se presenta con una intensidad o de una manera o con una variación de grado tal vez algo, bueno, significativa. Vale, hay pistas y por supuesto ya te digo que es muy diferente de un sitio a otro, te puedes ir de un extremo a otro y según las edades. Es muy diferente una expresión. Hoy he estado con una mujer de 32 años que me dicen, ahora me dicen que no soy autista. Dice, yo no podía hablar antes en público nunca. Dice, que me tenía que haber visto hace 10 años. Y dice, y aunque soy tremendamente capaz, porque tengo muchas capacidades, lloraba diciendo, pero es que no puedo aguantar una jornada de 8 horas. Me rompo, es injusto que yo no pueda, porque puedo dar tanto, soy inteligente, soy capaz, soy competente. Bueno, pues esto y ha pasado camuflada continuamente y no es de las más camufladas, que va, es de las que ves y dices fácilmente, con que tengas un poquito de experiencia. Aquí hay las que se camuflan al extremo, que incluso a mí me sorprenden, y las que en 2 minutos podría hacer un diagnóstico pero sin embargo pasan por muchos especialistas que no tienen este entrenamiento ni esta perspectiva y que las diagnostican de otras cosas. Bueno, con respecto a qué tenemos que mirar. Y esto nos lleva a otro tema de la otra gran neurodivergencia, que es la hiperactividad. Hay que, aquí esto es un compendio de cosas que tú tienes que empezar a pensar. Son trastornos que se heredan, tanto uno como otro. Y además con la misma grado de heredabilidad altísimo. Corren familias, un 80% parece que hay de heredabilidad. Eso es muchísimo, eso es como la altura. Padre alto, hijo alto. Qué raro que salga pequeño. Es muy extraño. Y viceversa. Bueno, cada vez que aparezcan síntomas de déficit de atención, de falta de atención, de falta de trabajo, de hiperactividad, niños más movidos, niñas más movidas. Igual luego en clase están muy quietas, la ansiedad las contiene, pero es muy frecuente. ¿Cómo era de pequeña? Era movida, sí, era muy movida. Niñas emocionales, muy emocionales. De hecho, yo creo que la hiperactividad y la emoción van juntas. Cuanto más emoción tiene, más te mueves. Y eso lo sentimos, ¿no? Cómo explotamos de alegría cuando nos toca la lotería y no nos inhibimos. Pero es la emoción fuerte más movimiento. Son cerebros muy pasionales, entonces si algo les apasiona, se van a conectar y hiperfocalizar, pero si a su cerebro no les gusta, se van a desconectar y no lo hacen voluntariamente. Temas atencionales, temas de hiperactividad, y es que hay una alta comorbilidad. Así que yo cada vez que exploro déficit de atención, hago más hincapié en búsqueda de rasgos autistas. Y viceversa, cada vez que tengo una persona con un autismo, exploro toda la parte TDAH. Porque a lo mejor una está compensada o más enmascarada y te adaptas, pero no quiere decir que ahí no hayan dificultades. Generalmente, desde mi perspectiva, sí que suelen estar bastante entrelazados, aunque una de las dos partes supere la otra y camufle y parece que esa parte no exista.
Y de hecho las estadísticas hablan de eso, de que casi un 60% de los niños con TDAH tienen rasgos autistas y que casi un 80% de los autistas tienen TDAH. Así que el TDAH sería el inicio de la neurodiversidad. Hay que prestar atención a niños con neurodesarrollos atípicos, de psicomotricidad, de alteraciones puede haber en el lenguaje o no, y más inquietos de lo habitual, más sensibles, que les haya costado más adaptarse al colegio, que hayan tenido más ansiedades de separación, más dificultades con el sueño, con el dormir, con la alimentación. Empezamos, que todo eso, la parte de la alimentación muchas veces tiene que ver con la sensorialidad, con la dificultad para... Y también niños maniáticos o niñas maniáticas. Estoy hablando de perfil femenino o masculino camuflado, con manías con las ropas, con las texturas, bueno, y más sensibles. Vale, ojito, que pueden ir muy bien estas niñas si encuentran un entorno ajustado, apropiado y si sus grados de intensidad sintomática no está descompensado y acaba haciendo una evolución armónica. El problema es cuando hay alguno de los síntomas que se descompensan y no pueden compensar. Pero bueno, neurodesarrollo en primeras etapas de vida, niñas súper emocionales, que igual hablan con cualquier adulto de una manera muy extrovertida, pero igual de pronto con los niños son más inhibidas, se juntan más con pequeños o con mayores, les gusta jugar y pasan mucho tiempo solas, pero son aparentemente muy mandonas. Hay que jugar como ellas digan, a su manera y a su modo. Igual se apasionan con otra compañera y solo van con ella y solo piensan en ella y no pueden de una manera muy pasiva incluirse con otras. Pueden tener fobia social, pueden tener mutismos, pueden tener gastralgias, síntomas de ansiedad de que algo no está yendo bien. Perfil, primeros años. Pero en general, la mayoría, y por eso no se diagnostican, suelen ser cuál es la norma, cuál es la regla, si puedo la acato y la acato súper bien. Entonces no se nota nada, porque soy muy normativa, porque me gustan las cosas bien hechas, porque soy perfeccionista y porque soy sensible. Bien, luego ya empieza la adolescencia, pero en ese proceso pueden hablar, ¿qué es la adolescencia? Época de cambios. Y como todo perfil de neurodesarrollo neurodivergente, se ajustan peor a los cambios. El cambio es mundo nuevo y estas personas manejan muchísima información en la cabeza. Si la información cambia, es empezar de cero. Claro, todo cambia. Si Todo el cambia. entorno alrededor mío cambia, o hay cosas que ya no comprendo tan bien, o que ya no, que ya no soy capaz de seguir con tanta facilidad, pues claro, eso es una hecatombe en el fondo, ¿no? Porque es como Que no me paran. están tirando de la alfombra debajo de mis pies. Son cerebros que no paran, están a todo. Son niñas que están a todo, que escuchan todo, que piensan todo, que necesitan estar haciendo muchas cosas. O bien se evaden en un mundo, se aíslan, buscan espacios para ellas solas, demasiadas necesidades de estar solas. Ujú. Conforme van aumentando la edad, pues empiezan a aparecer muchas faltas escolares, mucho cansancio, mucha astenia, mucha dificultad para... ¿vale? Sí que pueden aparentar que están con compañeras y estar bien, pero igual las notas como menos fluidas. Aunque en los primeros años, cuando no se han enfrentado al golpe de la vida, de que me traten mal, pueden ser happy flowers e incluso líderes. ¿Por qué? Vamos a jugar esto. Son creativas, todo el mundo las sigue, se juega como ellas dicen, hasta que empiezan a ver otros intereses y ellas no se pueden acoplar a esos intereses o porque les aburren o porque esos ritmos y esas dinámicas complejas les aturden, porque empiezan a tener ansiedad, porque algo les ha ido mal. Son niñas que se traumatizan muy rápido, cogen muchas fobias, muchos miedos. Bueno, la adolescencia es una época especialmente difícil, donde muchas veces pueden ser hipersensibles al otro, hiperempáticos, decir, este lo está pasando fatal y ponerse a llorar si ven a un vagabundo por la calle o algo en la tele, que incluso un dibujo animado donde hay un romper a llorar, pero luego con sus emociones les desbordan tanto que lo que hacen es las apartan. Y entonces tienen una confusión emocional, pero es por protección. Es demasiado cerca de mí. Si ya es muy cerca de mí, ese que está enfrente, yo mismo, es tremendo. Así que suelen consultar con un aplanamiento afectivo,
contando cosas muy duras con mucha falta de contacto con esas emociones, lo cual confunde mucho al explorador, que piensa que no es para tanto. Porque si cuenta tanto dolor con tanta afecto plano, que lo que intenta es no entrar en el dolor, porque si no se rompería y no podría seguir, no será para tanto. Y Y imagino que también eh, se puede llegar a procesos de diagnóstico de neurodivergencia, específicamente de autismo, a través de los trastornos alimenticios, ¿no? Sobre todo, de nuevo, en mujeres, bueno, en adolescentes, que es cuando se empieza a ver este tipo de sintomatología. bien, ahí nos vamos a la característica de la necesidad de control, de que en cierta manera mi cerebro se quede tranquilo porque siente que controla. ¿Y cómo en un mundo caótico sentimos que controlamos? Pues con la rutina, con hacer las cosas solo a mi ritmo o con estrategias de rituales y el peso, el control del peso. No puedo controlar todo lo demás, pero controlo esto. Son formas de calmar un cerebro que está perdido, angustiado y confuso, pero eso les calma. ¿Y Y es cómo dirías que evoluciona en este caso, digamos, porque nos estás pintando, bueno, pues como una, de nuevo, una panorámica muy general de la evolución de el autismo, mm, de nuevo, leve en mujeres, ¿no? Empezando con niñas, adolescentes, cómo pasan a ya ser mujeres y qué tipo de problemática, qué tipo de desafíos Vale. pueden acabar presentando si han llegado a ese punto sin pasar por el circuito psiquiátrico, cómo se manifiesta, qué hace que las mujeres quieran, pues eso, hablar con personas como tú, con profesionales como tú. Es sobre todo un tema de ansiedad, un tema de perfeccionismo, un tema de cansancio Todos físico, psíquico. Cuéntanos. hay un sufrimiento, todos dicen un sufrimiento que de larga data, una sensación de cansancio que antes o después les empieza a pasar factura y a no comprender, una sensación de no encajar en la vida, de no aguantar esos ritmos. De pronto una me decía, ¿estás fatigada después de los encuentros sociales? Dudaba y de pronto dice, corcho, si cada vez que me voy con las amigas de fin de semana, aunque es algo divertido y no nos vamos mucho, me tiraba 2 días enferma en casa con fiebre. Y era siempre, sabía que me iba a poner mala después de hacer esfuerzos de este tipo, que para mí era algo divertido, pero es un sobre emociones, sobre esfuerzos, aunque sean agradables. Eso no se entiende, que se tienen que cuidar, que ese cerebro no para y que tiene que tener descansos. Otras se enfrentan a las dinámicas de la organización del hogar, de la gestión del día a día, de ser madres y tener que llevar hijos, horarios, toda la función ejecutiva que muchas veces no ha aparecido antes, aparece ahora. Si tienen, va a ayudar mucho a la pareja, pero se les van a desestabilizar mucho en función de si tienen un centro de seguridad en casa o no, como a todos nos pasa, pero a estas personas más. Puede que en la edad adulta encuentren su sitio y sea el mejor momento, porque han reducido su grupo de amistades, porque se han entendido como son y se respetan, pero puede haber un rum rum de por qué, o incluso una incapacidad y una angustia por no seguir el ritmo de la pareja que dice vamos a quedar con amigos, pues no puedo. Vamos a Claro, ir y a eso ver también una puede ser película. fuente luego precisamente de conflicto en la pareja y eso también es muy interesante, ¿no? Como muchas veces las neurodivergencias también salen en la edad adulta precisamente por conflictos en la convivencia, o sea, por aparentes incompatibilidades que no se explican y que de alguna manera nos hacen sentir mal a la persona que considera que no está siguiendo la corriente al otro, pero que bueno, lo ideal es entender que esto no es porque tú seas una persona mala o una persona asocial o porque seas una persona rara, es simplemente, pues eso, que tú procesas la carga, por ejemplo, emocional o social de otra manera muy diferente a tu pareja, ¿no? Claro, por conductas también muy radicales, con amistades, rompen o blanco o negro, entonces acaban no encontrando. A nivel laboral pueden haber muchos problemas según el trabajo que hagan. Y ahí sí que hay una extenuación física, un sufrimiento intensísimo de mujeres que camuflan hasta extremos. Conozco el caso, ahora me viene a la cabeza, de una que dice, yo fuera de aquí
soy una gran, la que hace más chistes, pero es que yo me he entrenado en el humor y ese es mi rol, pero es toda una careta y yo no sabes lo que sufro con el día a día, cuando algo se desajusta, cuando no sale bien. Cuando me salgan de esa careta, no puedo funcionar de otra manera. Y bueno, van encontrando, pero hay gente que no está en sitios pues, con una carga sensoriales, con mucho cara al público, no se sostienen. Ujú. Con cargas emocionales, no se sostienen. Quizá habría trabajos perfectos para cada una. No me ha dicho, ¿sabes? Claro, Pero y bueno, de nuevo, el tener un diagnóstico, incluso aunque sea tardío, también nos puede ayudar a darnos ese permiso. Hablo como si yo también lo fuese, pero me refiero a este colectivo para darse el permiso de decir, bueno, pues es que yo necesito un trabajo que no sea de cara al público, es que yo no puedo trabajar de cara al ¿no? público. Y Y es ya muy no es una rareza o ya no es una manía que te ha entrado, sino que es que yo no funciono así óptimamente. Entonces voy a hacerme la vida más, más sencilla, más agradable y voy a entonces también a tener más información para poder tomar una decisión sobre por lo menos a qué trabajo quiero postular. Otra cosa es que lo consiga o no, pero por lo menos no ir a por trabajos que yo sé que a mí no me van a venir bien, ¿no? importante la adolescencia de cara a la elección de lo que quieres dedicarte. Claro. No es quiero hacer esto porque esto es lo que se supone. No, hay que tener en cuenta tu perfil. Hay que tener en cuenta lo que te va a fatigar, tus puntos débiles, lo que te va a hacer sufrir. Hay que conocerse. No, Exactamente. Y no. esto me lleva a una pregunta ya para ir acabando y retomando un poco cómo empezamos esta charla, ¿no? En torno a todo lo que es el proceso diagnóstico. Y la pregunta es, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es tu reflexión ante el argumento que muchas veces se oye de que se está sobrediagnosticando a niñas y a mujeres? Y que creo que, de nuevo, se engancha muy bien con esto que acabas de comentar, de es mejor que te conozcas, pero sí que es cierto que parece que hay un campo, y yo no sé si es si proviene sobre todo de tu propia profesión o de otras profesiones, digamos, en los aledaños, como la psicología o como la pediatría incluso, que pueden estar argumentando que se está sobrediagnosticando. ¿Qué dirías tú ante eso? La pregunta que va asociada a esto es si crees que hay suficiente formación de profesionales en precisamente neurodivergencia con una, como has dicho antes, con una mayor dimensionalidad de lo que esto supone para hombres y para mujeres, pero que de nuevo tenga una visión más amplia y por lo tanto no caiga en esa crítica de se está sobrediagnosticando. Muy bien. Hay cosas importantes que has dicho, que es dónde pones el límite, ¿vale? En eso de sobrediagnóstico. Y algunas veces me he encontrado, mira, es que me han evaluado, pero es que no llego al límite. ¿Al límite de qué? Tienes toda la sintomatología, gran afectación, gran sufrimiento, no tienes vida normal, puedes mirar a los ojos, puedes tener pareja, pero ¿qué más y cuál es tu trayectoria? No, tú estás afectada y estás afectada principalmente por esto. Es verdad que la vida te puede ir trayendo mejores o peores situaciones, ¿no? Pero eso hay que diferenciar. Si esto es un trauma, si tienes trauma y tienes un TEA. Hay veces que en los procesos de evaluación encontramos una persona con sospecha de TEA, con depresión, y hay que decir, primero vamos a tratar la depresión y luego vamos a ver, porque cuando eso mejore, te vas a situar en tu punto basal de cómo tú eres. Pero bueno, con respecto, eso es esto de dónde está el límite, ¿no? Y de si Síntomas, se está expectativas. sobrediagnosticando y al final Diagnóstico. tu punto es ese, si tú no vives tu vida con bienestar psíquico, emocional, físico, pues Y esto viene mi desde punto de ese vista es prototipo. que será mejor que sepas por qué no vives con ese bienestar que te mereces, ¿no? Claro, claro. Y luego lo del se está sobrediagnosticando. Es que hay un número estimado ya que sabemos. O cada vez está. Antes, ¿cuál era? Si antes era uno de cada pues 4.000, ¿no? Y Sí. luego, si ahora hemos subido, ¿qué pasa? Antes también nos estamos sobrediagnosticando o estamos asumiendo que no estamos sabiendo mirar y entender el comportamiento. ¿Quién marca cuál es el diagnóstico? Yo, de todas las que me vienen, de verdad,
No siento, yo creo que se está infradiagnosticando. Y aquí, ¿por qué te cae la crítica? ¿Por qué hay una crítica con el sobrediagnóstico? Si generalmente ayuda, si tiene un sentido y lo puedes defender claramente, si Exacto. sirve Y para el además, cuidado yo de creo las que también es personas. súper importante aclarar aquí que aquí nadie está hablando de cuotas. Señores, es que parece que Claro, estamos hablando de cuotas. No, mire, ya hemos llegado al máximo de la cuota y ya no caben más. ¿por qué? O sea, esto ¿Quién básicamente sabe? no es un tema de cuotas. Entonces, que hay más diagnósticos ahora, sí, pero no necesariamente porque haya más. Porque, o sea, hay más diagnósticos ahora porque se ha ampliado el diagnóstico y porque además, Claro, de nuevo, hemos cambiado ese acuerdo sociomédico para quién entra y quién no entra, en base a una serie de criterios que no están fijos y que seguramente van a seguir cambiándose también. Entonces es normal que a nivel de prevalencia cambie, porque claro. estamos mirando con otros ojos, ¿no? Entonces, de nuevo, si no hay cuotas, ¿cuál es el problema de que haya más diagnósticos? No, no lo puedo entender, ¿vale? No lo puedo entender. Y, y además muchas veces me irrita, ¿no? Bueno, a mí si me preguntan si hay un sobrediagnóstico, diré que por ratio, no, para nada. No sé si habrá alguien que sabrá, ya no me meto en los trabajos de una persona individual, no sé, pero en general, por ratio, y lo que yo veo en consulta, es cuántas niñas que han pasado y que tienen este diagnóstico ahora y que no se había visto. ¿Cuántas yo había no diagnosticado y que ahora diagnosticaría? Con toda la razón y que si las hubiera diagnosticado, igual las hubiera orientado de otra manera. Y desgraciadamente en ese momento no podía verlas y ahora ya las puedo ver. Pero estos Y esto años también de... tiene mucho que ver, Loreto, precisamente con esa otra pregunta asociada, que es el tema de la formación y, por supuesto, de la experiencia de los profesionales que diagnostican. Es decir, también la crítica de hay un sobrediagnóstico seguramente viene de personas que no han cambiado su mirada y su proceso de diagnosticar o su entendimiento sobre el proceso de diagnóstico. Entonces es más fácil criticar y decir, no, es que aquí ahora están metiendo a todo el mundo porque tú mismo no has cambiado tu chip, tú mismo no has cambiado tu mirada, tu entendimiento y tu aplicación de los criterios diagnósticos y por lo tanto estás operando desde un paradigma diferente, ¿no? Así es, así es. Lo has dicho todo y muy clarito y muy bien. Loreto, te agradezco muchísimo tu tiempo, no te quiero quitar más. Me gustaría que acabásemos con, si pudieses dar un consejo a esos padres, a esas familias que se preocupan por sus hijas, ya sean más niñas, ya sean más adolescentes o más jóvenes, particularmente si sospechan que hay conductas de enmascaramiento. Claro, esto no lo van a saber si no saben mínimamente de neurodivergencia, pero ¿qué dirías tú para una familia que no sabe por dónde tirar? No, tal vez no quiere ni siquiera plantearse autismo o TDAH, pero saben que algo hay que no, que su hija no está bien. ¿Qué les dirías para animarles a qué? ¿A que busquen un diagnóstico o a que simplemente se pongan a informarse un poquito más? ¿O qué dirías es el primer paso más importante? De Bueno. manera muy genérica, claro. Por un lado, querría tranquilizar, porque, por ejemplo, el autismo es una forma de ser, no tiene un tratamiento. Con lo cual, el espectro autista solo hay que entender a la niña que tienes delante y ayudarla en el momento a creer en lo que te va diciendo y a acompañarla con muchísima sensibilidad, superando poco a poco sus retos, pero es cambiar una mirada de cuando no entiendo a mi hija, ahí hay que consultar. Si entiendo a mi hija, la respeto y tal, pues no puedo consultar, pero voy bien encaminada. Si respeto sus tiempos, si siento que puede confiar en mí, que tiene confianza en mí, que voy sabiendo cuando está triste, que voy percibiendo que lo que le molesta, ¿vale? Sobre todo, si no entiendo a mi hija o tengo miedo de que mi hija tenga algo y no lo esté haciendo bien, yo sí que consultaría y consultaría para explorar sus características y llegar a la esencia. O sea, tienes que entender a tu hijo. Desde la neurodivergencia se entiende muy bien estos rasgos de sensibilidad, de percepción de detalles, de necesidad de sistematizar y de entender el mundo ante tanta abrumación y poder tenerlo todo ordenado, la necesidad de control, las dificultades para atender, qué significa focalizarme en cosas que no me atraen,
que nos pasan a todos, pero en estas personas con mayor interés, o sea, les pasa con más intensidad. Desde la neurodiversidad y se puede hacer una devolución de características de tus hijos que tú puedas empezar a cuidar y también devolverles a ellos cómo cuidarse. Entonces, creo que es importante esto. Loreto, cuéntanos, alguien que se quiera poner en contacto contigo, que quiera saber un poquito más de tu trabajo, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu libro, cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a ver, el libro lo pueden encontrar en Amazon. ¿Vale? Y en Amazon, pues el libro sí que trata de muchos perfiles muy diferentes de gente que pasa camufladísima, pero que en el fondo hay unos rasgos en comunes y vamos hilando esos rasgos. Bueno, es un libro pues hecho en la pandemia. Eh, Siempre pienso que si lo vuelvo añadiría más cosas, como todo, ¿no? Porque uno va aprendiendo y sigue aprendiendo y le gustaría matizar, pero bueno, ahí está, es un libro que espero que sirva para comprender. Y luego, con respecto a dónde pueden encontrarme, hemos empezado un proyecto muy bonito. Nos puedes encontrar en autida.es, Autida de autismo y déficit de atención y otras neurodivergencias. Es como englobar todo, no vamos a ir por partes, vamos a explorar en conjunto, vamos a intentar entender que con sus matices cada uno tiene, hay que conocer a estos niños, ¿vale? Independientemente. Y bueno, somos un grupo somos 3 mujeres ahora mismo, que nos encanta el espectro autista desde la neurodivergencia, con este respeto y con esta comprensión de lo que hay. Y ahí pues podéis encontrarnos. Genial, pues muchísimas gracias, Loreto. Toda esta información y el estudio Delphi que mencionas antes, todo esto lo pondré en las notas del episodio para las personas que quieran investigar un poquito más lo hagan, tengan ahí el recurso fácilmente accesible. Y de nuevo, darte las gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por todos tus aportes. Creo que has aportado muchísima claridad. Y para todas las personas que nos habéis escuchado o visto hasta el final, muchísimas gracias. Gracias a ti, Magui, por tu programa, que es increíble. Un abrazo. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.